buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a la mesa 2, se titula Estado, Tecnocracia y Burocracia. Les agradecemos por estar aquí presentes en el seminario del IEP denominado Las trampas en el Perú de ingreso medio, transformaciones en el Estado y sociedad. A lo largo de 10 años se han venido realizando alrededor de 19 estudios en el IEP en el esfuerzo por comprender desde diferentes aproximaciones las transformaciones del Estado y la sociedad peruana en un contexto de crecimiento económico a partir de temas como la educación, los cambios al interior del Estado, las dinámicas territoriales y particularmente las brechas sociales persistentes. Entonces, vamos a empezar esta segunda mesa con Álvaro Gálvez, cuya ponencia se titula Emprendedores del Estado, el Sistema Nacional de Inversión Pública y el surgimiento de los perfileros en gobiernos locales. Álvaro es politólogo, es máster en Administración Pública de Syracuse University, también es máster en Antropología y Desarrollo de la London School of Economics. Y entre los cargos que ha desempeñado tenemos director de políticas indígenas en el Ministerio de Cultura y actualmente es coordinador en presupuesto territorial en la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Les dejamos entonces con Álvaro. Álvaro, tienes 15 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas, también a quienes me acompañan en la sala virtual. Quiero empezar agradeciendo al Instituto por invitarme en esta oportunidad y, por supuesto, también por la oportunidad en su momento de promover el espacio y las condiciones para desarrollar la investigación que voy a comentar hoy día. En esa línea hablaré primero, voy a empezar hablando brevemente del contexto en que desarrollé mi investigación, porque creo que es importante reconocer el contexto institucional en el que se produce el conocimiento, para que puedan entender también cuál es la epistemología desde donde estoy enunciando mis ideas, y así poder explicarles cuáles fueron las principales preguntas que orientaron esta investigación. Y aquí, sin ánimo de hablar en nombre de los colegas que me acompañan en la mesa o en la sala virtual, creo que podríamos decir que todos compartíamos en el momento en que desarrollamos nuestras investigaciones una necesidad por darle una mirada distinta al Estado, ¿no? Específicamente prestando especial atención a su burocracia. Una mirada distinta a aquella mirada convencional, que creo que hay que decirlo, distinta a la mirada hegemónica en la academia, que principalmente dominada por la economía, o por la versión económica de la ciencia política y las políticas públicas para estudiar al Estado, ¿no? En buena cuenta, era un intento por desentrañar aquello que ocurre al momento de la implementación de las políticas públicas. A diferencia de la mirada clásica que se enfoca en el diseño de las políticas públicas o en los resultados de una política pública ya implementada, consideraba que era necesario mirar en el tejido social y no en las métricas los efectos reales de las políticas públicas. Esto por dos motivos. En primer lugar, para tener una mejor evidencia, y con esto me refiero a evidencia más robusta, recogida en campo, que nos permite entender por qué las políticas públicas, incluso con las mejores intenciones y los diseños técnicos más sofisticados, muchas veces terminaban generando resultados tan poco alentadores en el terreno. ¿Ya? Y en segundo lugar, para ver los efectos de las políticas públicas en el mismo tejido social. Y con esto me refiero a las consecuencias que su implementación trae sobre la vida misma de las personas en aquellos ámbitos de la vida por fuera de los objetivos para los que fueron diseñadas las políticas, ¿no? En sencillo, los efectos inesperados de su implementación. Porque creo que finalmente podríamos decir que las políticas públicas al final del día constituyen una movilización de recursos, ¿no? De distintas características, que pueden ser personal, insumos, incluso dinero, ¿no? Es una movilización de recursos desde Lima hacia los múltiples ámbitos locales en los que está estructurado el Estado. Evidentemente, la llegada de estos recursos tienen consecuencias sobre las dinámicas territoriales en sus dimensiones sociales, económicas, políticas, etcétera, ¿no? Y son consecuencias que no necesariamente fueron consideradas o previstas al momento de diseñar la política.
Y bueno, esta serie de interrogantes u objetivos surgieron en un contexto, ¿no?, en el que el IEP llevaba adelante el proyecto institucional que hoy día nos convoca, ¿no?, y que buscaba entender el país en sus distintas dimensiones, pero creo que es importante enfatizar, porque vale la pena hacerlo, que el Perú fue caracterizado pues, a partir de su economía, ¿no es cierto? El Perú en la trampa de ingreso medio, es decir, el Perú definido a partir de los ingresos de su población, ¿no? Pero también debemos recordar que en ese momento el contexto era uno en el que el IEP estaba celebrando pues, sus 50 años, ¿no? Y constantemente teníamos mesas verdes donde los investigadores principales y otros intelectuales revisitaban y repensaban el legado del IEP a lo largo de su historia y nos recordaban la naturaleza multidisciplinaria y la mirada crítica que siempre definió a la institución. Entonces, sobre esto debo señalar que en ese momento también uno podía decir que en el IEP había una predominancia de los economistas en cuanto a la cantidad y visibilidad de sus proyectos, sobre todo en aquellos que tenían relación con el Estado y las políticas públicas, ¿no es cierto? Pero es en ese contexto, obviamente, ¿no?, de esa naturaleza multidisciplinaria que siempre ha tenido el IEP, pues que haya sido posible albergar proyectos como los nuestros, que más bien buscaban ir en contra de esa corriente, ¿no es cierto? Y creo que no... creo que no debemos olvidar también que era un contexto en el que el gobierno de turno era quizás pues, uno de los gobiernos más tecnocráticos que ha habido, que yo recuerde, y con una mayor cantidad de economistas en el Consejo de Ministros, ¿no? No nos olvidemos del grupo denominado los ex-grades, ¿no? Que son, digamos, son 4 economistas quienes tenían la mayor, quienes llevan la batuta del gobierno, ¿no? Y bueno, ese es básicamente el contexto en el que se produce la investigación. Y es aquí donde quiero empezar a hablar ya de mi texto. Para quienes han podido darle una lectura, casi de inmediato van a poder notar, como ya he venido sugiriendo, que en mi caso hay una clara intención por deslindar de lo que es la economía como disciplina, no solo para entender el Estado, sino también para, en algunos casos, llegar a las mejores decisiones de políticas públicas. Y creo que sí es importante hacer esta aclaración, que esto no es un blanco y negro entre la economía y otras disciplinas, pero debido a su hegemonía consideraba, y aún considero, como un objetivo ético que tengo, que es importante trazar el camino hacia una discusión que permita visibilizar y sobre todo sincerar los límites de la economía como disciplina al momento de gobernar y también de entender el Estado. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no existan enormes contribuciones de la economía y en el uso de sus herramientas para distintos ámbitos de la vida, entre ellos, por supuesto, las políticas públicas, porque ciertamente hay muchas contribuciones buenas y que vale la pena replicar, ¿no? Pero lo que quiero decir en concreto es que existe mucho más que eso y que no lo estamos visibilizando, ¿no? Nos quedamos cortos al pensar que es lo único que existe. En otras palabras, que tampoco es como lo plantearon en ese momento en su célebre libro Guess y Gallardo, el libro que les valió tener este rol protagónico en el gobierno de turno, que una reforma del Estado debería implicar que haya más economistas trabajando en la burocracia, ¿no? Así sin más, solo porque son economistas, y eso conjugado con otras propuestas que hacían, que tenían que ser obviamente implementadas por economistas, llevarían a tener un país más productivo, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto en el que se da la investigación. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es a reflexionar un poco, digamos, desde mi mirada de ahora en lo que fue el texto en ese momento, ¿no? Y quiero reflexionar sobre lo que considero fue el aspecto principal de la investigación, que es este mercado laboral que se genera alrededor de los proyectos de inversión pública y que uno también podría extender a otros sistemas administrativos del Estado, pero que finalmente es lo que da el título al resultado de la investigación, ¿no? No voy a profundizar en lo que dice el texto, porque para eso pueden acceder a él, pero lo que quiero hoy día es darle una nueva mirada, a partir de algunas líneas de interés que he venido desarrollando y que me parece vale la pena comenzar a traer a la mesa cuando hablamos del Estado peruano, su burocracia y las políticas públicas. ¿Ya? Y debo decir que son miradas que he ido desarrollando y pensando, obviamente conforme me he ido cursando con nueva bibliografía, pero sobre todo a partir de mi propia experiencia como funcionario público y burócrata, ¿no? De ya más de 4 años, primero en el Ministerio de Cultura, viendo políticas dirigidas a pueblos indígenas, y ahora en los últimos 2 años en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto último, por supuesto, ha sido clave
porque literalmente me colocó en el otro lado de la historia, ¿no? Y además desde una manera mucho más directa y cercana, ¿no? A partir de mi propia experiencia, pues ya dejé de ser el investigador que observaba el trabajo de las personas que en el día a día operan los sistemas administrativos, ¿no? Y finalmente, como sostengo, son quienes a través de sus prácticas cotidianas precisamente permitían que los sistemas administrativos operen incluso por fuera de lo planificado. Pero más bien ahora he sido ese tecnócrata o burócrata del MEF, del que tanto reniego en el texto, y que precisamente participa del diseño y ajuste de las directrices para implementar estos sistemas administrativos, que evidentemente pues, son estandarizados e inevitablemente se terminan implementando a través de las múltiples configuraciones sociales y políticas según la localidad, ¿no? Obviamente de una manera que no está exenta de problemas, ¿no? Y a partir de esto quiero explicar de la manera más sucinta que me sea posible esas líneas de investigación que creo que valdría la pena tener en cuenta, ¿no? Desarrollar más adelante, ¿ya? Y voy a empezar mencionando el trabajo de estas dos antropólogas, ¿ya? Laura Baer y Nayanik Mathur, quienes, bueno, ambas estudian desde la antropología la burocracia en la India, y tienen esta propuesta que me parece muy interesante por repensar lo que es el bien público, ¿ya? No, por temas de tiempo no voy a entrar en el detalle, pero a mí lo que me interesa de esto es la idea de que el concepto del bien público, como lo plantean ellas, habla de un colectivo, ¿no? Lo cual permite ir un poco más allá de mirar solamente los proyectos individuales de los burócratas y sus objetivos, técnicas, personalidades. Más bien, como sostienen las autoras, podemos a partir de ello explorar cómo al momento de la implementación de las políticas, estos actores, tanto públicos como privados, interactúan a partir de sus propios proyectos éticos y se ven en la necesidad de negociarlos. Ya aquí entran en tensión no solamente la divergencia de los proyectos más utópicos que pueden tener los actores en cuanto a sus distintas, incluso a veces contradictorias, nociones de lo que es mejor para el colectivo, sino también el lado más pragmático de estos proyectos éticos que tienen más que ver con su desarrollo personal, el cumplimiento de normas, etcétera, ¿no? Porque es aquí, dicen ellas, en estos encuentros y los artefactos institucionales que se despliegan a partir de ellos, que podemos trazar esta tensión irresoluta entre el bien colectivo y la cruda realidad de la desigualdad, ¿no es cierto? Y esto, en mi investigación, podemos ejemplificarlo claramente en estos personajes que, en efecto, desarrollan sus carreras políticas y empresariales gracias a su posición como funcionarios en un contexto donde las dinámicas económicas son posibilitadas por los recursos que llegan gracias a la inversión pública a una localidad que no tiene muchas otras fuentes de desarrollo y que al mismo tiempo lo hacen en nombre del mismo desarrollo, porque finalmente ellos están cumpliendo las metas, ejecutando los proyectos y trayendo desarrollo a su localidad. En buen cristiano están haciendo obra, ¿no? Pero al mismo tiempo están construyendo sus empresas y sus carreras políticas exitosas. Y ahí creo que es importante esta mirada porque nos permite pensar más allá de categorías muy simplistas como la corrupción, que por ser tan tajantes no nos permiten ver la cantidad de matices y complejidades que puede haber en las motivaciones de los funcionarios públicos al momento de implementar las políticas, ¿ya? Y no voy a desarrollar más, pero cuando uno conversa con funcionarios públicos de cualquier nivel, en realidad, uno siempre encuentra pues, que hay una noción de servicio, de bien público, de país, de desarrollo, pero que estas nociones atienden a distintas éticas que finalmente se definen por sus propias historias específicas, vivencias y los contextos en los que se manejan, ¿no? Y con esto paso a plantear los ejes que creo que deberíamos prestar más atención, más a modo de pregunta que de afirmación, ¿no? Son reflexiones que yo he hecho en este último tiempo sobre el trabajo de campo que tuve, ¿no? Ya, nos quedan 3 minutos, ya. Bueno, es la última diapositiva, no se preocupen. Ya. En primer lugar, de la labor pública, ¿no? El trabajo en el sector público, tanto desde un enfoque de ética de la gestión pública, en línea con lo que acabo de mencionar,
como desde un enfoque más en la veña quizás marxista, ¿no? Por ejemplo, cómo los funcionarios públicos entienden su vínculo con el Estado en términos relacionales o temporales incluso, ¿no? Por poner un caso, la diferencia en cómo se relaciona con el Estado un funcionario nombrado, que tiene un vínculo casi de por vida, y cómo lo hace alguien que es CAS, ¿no? O alguien que forma parte de las llamadas burocracias flexibles, donde finalmente se difumina la frontera de quienes trabajan en el gobierno, el sector privado y en los organismos internacionales de manera casi intercambiable, haciendo las mismas tareas, ¿no? Y dentro de esto creo que vale la pena pensar en cuáles son los discursos que sostienen esta forma de relacionarse con el Estado y los proyectos éticos alrededor de esto, ¿no? Lo que ya mencioné puede ser la idea de hacer patria, de traer el desarrollo a mi localidad u otro discurso, pero cómo estos discursos sostienen esquemas de trabajo de alta intensidad que uno podría definir hasta de autoexplotación, ¿no? Porque es muy común en el sector público encontrarse a gente que trabaja hasta las 10 de la noche, los fines de semana, y donde realmente uno puede ver que su trabajo ha absorbido prácticamente su tiempo de vida personal, ¿no es cierto? Y nuevamente, ellos personifican la manera como se diluye la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? Y son como absorbidos por lo público finalmente. ¿Por qué? Porque el Estado nunca para, nunca ha parado y nunca parará. Y se necesitan personas que estén trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para asegurarse que esto suceda en nombre del bienestar de la población, digamos, ¿no? Y esto me lleva a una segunda línea que creo que deberíamos prestar más atención, y que es el tema del tiempo, ¿no? No solo el tiempo de los funcionarios, cuyo ámbito privado es prácticamente absorbido por la operatividad del Estado, sino a cómo ellos entienden la temporalidad de su vínculo laboral con el Estado y el tipo de efectos que esto genera. Por ejemplo, cómo friccionan la cultura organizacional de los funcionarios nombrados con la de aquellos jóvenes que recién se están insertando en el sector público, ¿no? Y, por supuesto, también la importancia de la temporalidad para entender cómo se conjugan distintos horizontes temporales de acción del Estado al momento de concretizarse en el territorio. Por supuesto, también su implicancia en el resultado, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cómo se plasma al mismo tiempo el tema de la planificación, el presupuesto, ¿no? Que tienen horizontes temporales de 3, 5 años o más, con las necesidades inmediatas por resolver problemas públicos, como emergencias, y otras que también existen de mediano plazo. Pensamos cómo los proyectos de inversión tardan años en concretarse, pero al mismo tiempo van generando las dinámicas económicas que he desarrollado anteriormente en el texto. Es lo futuro y lo presente. ¿Ya? Creo que una buena entrada a este tema es el libro que presenté antes de Nayanik Mathur, que es Paper Tiger. Pero ya, para terminar, en breve, lo que todo esto implica en términos de lo que es la inversión pública y lo que significa, ¿no es cierto? Y aquí creo que sí es importante recalcar que en mi opinión, como país, seguimos enfrascados en pensar el desarrollo como un tema de cierre de brechas, ¿no? Esto se nota muy claro en el tema de las inversiones, que, como repito, a partir del caso que yo estudié, funcionan antes como un vehículo de redistribución de recursos hacia lo local, ¿no? Lo cual puede ser utilizado como un vehículo de desarrollo de carreras personales por quienes saben navegar el Estado. Y en segundo lugar, es una infraestructura que en algún momento traerá beneficios a la población, pero como no está enmarcado necesariamente en un sistema planificado de desarrollo territorial, sino que se está ejecutando por temas más contingentes, probablemente no haga mucho por reducir las desigualdades, ¿no? Y ahí creo que sí coincido plenamente con Jessy Gallardo, con que se debe prestar mucho más énfasis en el tema de tener un país con un desarrollo productivo más planificado, ¿no? Pero creo que es importante, finalmente, pensar cómo se conjuga todo esto con las miradas que tenemos sobre el desarrollo como país, ¿no? Tanto desde las éticas individuales de quienes operan los sistemas administrativos, como desde quienes participan en el diseño e implementación de las políticas públicas, ¿no? Cómo estas éticas e ideas sobre lo que es el bien público se conjugan en el territorio con estas políticas de cierre de brechas. Y creo que las ideas que he presentado podrían ser una puerta de entrada para tener un debate interesante, ¿no? Sobre la idea de desarrollo que estamos implementando como país. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro.
A continuación, la segunda ponencia está a cargo de Paolo Sosa y se titula Las relaciones entre funcionarios públicos y los beneficios de los programas sociales en el Perú. Esta investigación también participó Mauricio Rentería y Lucila Rosas, pero como les dije, quien va a presentar es Paolo Sosa. Y bueno, Paolo es licenciado en Ciencia Política y Gobierno. Sus temas de interés son los relativos al Estado, los regímenes políticos, los partidos políticos y las organizaciones sociales. Él ha sido editor de la revista Argumentos del IEP y coordinador de país del proyecto Varieties of Democracy. Les dejamos con Paolo entonces. Paolo, también contamos con 15 minutos, por favor. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es siempre un gusto estar en contacto con el instituto. Como mencionaba Álvaro, esta investigación parte pues, de un grupo de investigaciones institucionales que promovió el Instituto de Estudios Peruanos en los últimos años. Y además tiene un componente muy especial porque fue un proyecto de investigación formado por jóvenes investigadores que tenía dos partes, ¿no? Una primera parte de la investigación es la que voy a presentar en este momento y la segunda parte tiene que ver más bien con con lo que presentará Luis más adelante. Entonces son dos investigaciones que fueron publicadas en un libro que se llama Acá no hay ventanillas, que en realidad miraba las dos partes de un proceso que estaba relacionado con la implementación de los programas sociales. Por un lado, lo que tiene que ver, digamos, con las relaciones entre funcionarios públicos y la población beneficiaria. Y por otro lado, digamos, cómo los funcionarios públicos hacen sentido también de la realidad social para identificar quiénes son beneficiarios, a quienes se les otorgan los programas sociales. Entonces, en esta parte, lo que yo presento es esta mirada entre cómo las relaciones entre funcionarios públicos y los beneficiarios de programas sociales generan dos problemas importantes para estudiar. Por un lado, nos llaman la atención sobre, digamos, un tema súper importante que son las relaciones Estado-sociedad. Digamos, es un momento en el cual el Estado se aproxima a una población que históricamente ha estado, digamos, fuera del circuito de la mayor parte de instituciones del Estado, y entonces es un proceso en el cual identificábamos tres posibles cambios, ¿no? Que tenían que ver con la redefinición de identidades, la articulación de nuevos intereses y la generación posible también de nuevas asimetrías, nuevas desigualdades, no necesariamente económicas y sociales, pero también de corte político, ¿no? En un momento lo explico con más calma. Y por otro lado también, digamos, porque temáticamente, como mencionaba un poco Álvaro al inicio, estas investigaciones sobre programas sociales habían tenido hasta ese momento por lo menos un énfasis bastante económico, centrado en la cobertura, en los incentivos y digamos en proyectos de inclusión financiera, o también digamos habían bastantes estudios sobre cumplimiento de metas, sobre todo en lo que tiene que ver con las corresponsabilidades en temas de educación y salud. Entonces lo que nosotros identificábamos es que había una falta de miradas un poco más amplias, especialmente políticas, tomando en cuenta dos situaciones. Primero, que digamos, los programas sociales utilizan un montón de trabajadores que se consideran burócratas de la calle, los promotores, por ejemplo. ¿Y qué son los burócratas de la calle? Son básicamente aquellas personas, digamos, que realizan las funciones más elementales del Estado al momento de proveer servicios y relacionarse con la población, no solamente los promotores, sino, digamos, también podemos pensar en términos de policías, médicos, digamos, aquella primera línea que está en contacto directo y que forma esta bisagra entre el Estado y la sociedad. Pero además porque a través de estos programas y por el diseño propio de estos programas se estaban priorizando y creando una
serie de nuevas interacciones que nosotros identificábamos como interacciones totales en términos institucionales, es decir, las beneficiarias y beneficiarios de los programas sociales por las corresponsabilidades estaban empezando no solamente a relacionarse con el MIDIS, ¿no? Con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, sino también digamos, relacionarse con otras instituciones públicas, en muchos casos por primera vez, ¿no? Que tenían que ver con, digamos, enviar a los hijos a la escuela. Entonces eso implicaba, por ejemplo, relacionarse con los profesores, con los directores, y también, digamos, relacionarse con los centros de salud, relacionarse con funcionarios y digamos, servidores de primera línea en el Banco de la Nación. Entonces, de pronto, había, digamos, un nuevo espacio para una serie de interacciones nuevas entre esta población y el Estado, ¿no? Entonces, algunas ideas clave dentro de esa problemática que queríamos resaltar y que es como una especie de mirada panorámica un poco del capítulo, que tiene que ver un poco con, mencionábamos las identidades, por ejemplo, y entonces la configuración de nuevas identidades como, por ejemplo, la de los beneficiarios, ¿no? O las nuevas autoridades, los nuevos, digamos, en términos de los promotores, cuáles eran estas identidades que se creaban, digamos, en contraposición en la interacción entre ciudadanos y funcionarios del Estado. Pero también mirábamos intereses, digamos, nuevos intereses que se formaban tanto por parte de la población que no era incluida dentro de los programas sociales, o la población que era incluida pero que tenía que sortear un poco las incertidumbres que generaba, y esto lo explico en un momento, ser parte de los programas sociales. Entonces, por ejemplo, nosotros identificábamos una serie de nuevos actores de intereses, digamos, como las juntas de beneficiarias, ¿no? Que se organizaban para solucionar problemas logísticos, pero también para reclamar por la inclusión de algunos, algunos miembros de la comunidad, por ejemplo, que no habían sido incluidos dentro de los programas sociales. Por otro lado, también, digamos, hablábamos de estas nuevas asimetrías, nuevas desigualdades que se podían estar generando. Y entonces ahí identificábamos digamos que estas identidades además generaban nuevas distancias, nuevas brechas, un poco en el lenguaje que utilizaba Álvaro, en términos de, por ejemplo, beneficiarios y ciudadanos, digamos, con plenos derechos, ¿no? Y esto lo voy a explicar más adelante, pero también entre beneficiarios y funcionarios públicos, no necesariamente dentro del MIDIS, pero como mencionaba, en estas interacciones con otras instituciones públicas como los colegios, los centros médicos y el Banco de la Nación, por ejemplo. Y además generaban nuevas tensiones internas y nuevas desigualdades internas dentro de las comunidades, especialmente aquellas comunidades pequeñas. Sobre todo porque, digamos, el proceso de inclusión y de navegar, digamos, estos programas sociales es asumido como un proceso, entre comillas, individual. Es decir, son las familias las que son focalizadas, no las comunidades, salvo en el caso de las comunidades indígenas. Pero el proceso en general en el cual se socializan los beneficiarios termina siendo articulado de manera comunal, como lo voy a describir en un momento cuando describo un poco lo que vimos. Entonces, con estas ideas clave, quisiera resaltar dos procesos que me parecen muy importantes porque, como reflexionaré en un momento, nos dan algunas lecciones respecto a lo que podemos ver ahora y lo que podemos ver además en el futuro. Hay dos dinámicas en las cuales a nosotros nos llamaba mucho la atención, que era, por un lado, la incertidumbre que genera esta nueva interacción con el Estado para buena parte de la población, a pesar, obviamente, de los grandes beneficios que tiene y el impacto positivo que tienen las familias. Por otro lado, habían una serie de espacios dentro de la propia implementación de las políticas que generaban incertidumbre. Y luego, digamos, otra dinámica que tiene que ver con cómo esa incertidumbre, ese proceso de interacción, crea una imagen del Estado y una imagen de sí mismos, no necesariamente como ciudadanos, sino como beneficiarios. Y esta incertidumbre a la que hago referencia se origina no solamente en el proceso de ingreso al programa, de inserción al programa, sino también ya cuando, digamos, los beneficiarios y beneficiarias están dentro del programa. Entonces, por un lado, por ejemplo, cómo es que se da el proceso de inserción al programa, más allá del plano formal, digamos, establecido en las políticas,
hay un primer momento en el cual, digamos, la categorización de los beneficiarios parte, digamos, de un análisis censal. ¿Cuál es el problema? Que dentro de la forma como los beneficiarios, aquellos que han sido incluidos y otras personas que no han sido incluidas dentro del programa, esa relación directa entre el censo y la categorización como beneficiario, es decir, como pobre extremo y por lo tanto beneficiario del programa, no necesariamente era muy clara en ese momento. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, se hablaba de el sorteo, ¿no? De que habían sido sorteados y que de alguna manera el azar era el que mediaba que unas personas hayan sido escogidas como beneficiarias y otras no. Y esto un poco cuando Luis García presente la otra parte de la investigación, creo que tiene que ver un poco con esta caja negra, ¿no? Que se genera al momento de explicar cómo es que se seleccionan a los beneficiarios. Pero además, digamos, una vez que se clasifica en este primer momento quiénes son beneficiarios y quiénes no, aparecen dos problemas. Por un lado, personas que reclaman no haber sido empadronadas por distintas maneras dentro del censo y por lo tanto no tienen clasificación. Y entonces tienen que empezar una serie de procesos que están dentro, digamos, contemplados por los mecanismos institucionales para, digamos, buscar ser clasificados o no. Y dentro del grupo de los no clasificados como beneficiarios, hay quienes efectivamente abandonan una vez que se enteran de que no han sido beneficiarios, pero hay una gran parte de la población que nosotros, digamos, con la cual nosotros trabajamos, que en realidad buscaban la recategorización de su vivienda y de sus familias para obtener, digamos, la categoría de beneficiario. ¿Cuál era el problema? Que en muchos casos, técnicamente, muchas de estas familias en realidad o no debían haber pasado por el proceso de recategorización o en realidad, digamos, una vez que la recategorización había ocurrido, digamos, ya no había espacio para una nueva recategorización. Sin embargo, en este contacto cotidiano entre, digamos, la primera línea de los funcionarios de la unidad local de empadronamiento, que son los que generan la información para la base de datos, y, digamos, los ciudadanos que van a reclamar, hay un espacio en el cual, digamos, se negocia o, digamos, se les da esperanzas, en muchos casos para evitar conflictos, ¿no? Para no, digamos, dar una respuesta definitiva y decir, bueno, usted no va a ser, digamos, clasificado ni hoy ni en un siguiente proceso y por lo tanto generar un potencial conflicto con quienes reclaman. Y por lo tanto se genera una especie de espiral en la cual a lo largo del tiempo hay un grupo de gente que, digamos, sigue intentando el proceso a pesar de que institucionalmente ya no se puede. Y, digamos, eso genera una serie digamos, una incertidumbre en lugar de una respuesta clara respecto a la posibilidad de ser considerado beneficiario. Una segunda forma de incertidumbre es la que ya se da dentro del programa, aquellos que han sido considerados beneficiarios de los programas sociales y que tiene que ver con la logística para la implementación y para, digamos, los pagos, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo que nosotros veíamos es que al momento de, por ejemplo, los anuncios de los pagos, habían una serie de pequeños errores o pequeños problemas que obviamente, digamos, son pequeños y no necesariamente deberían generar problemas mayores, pero que, digamos, en la cotidianidad, en lo sistemático de su aparición, generan nuevamente esto que nosotros señalamos como estas incertidumbres por parte de los beneficiarios. Por ejemplo, cuando se anuncian los pagos de los programas sociales, identificábamos que había una serie de, por ejemplo, ausencia de fechas definidas, ¿no? Se manejaban en función de intervalos y entonces era muy difícil para los beneficiarios tener certidumbre respecto a en qué momento se van a comunicar, por ejemplo, los padrones y quiénes son los beneficiarios que van a ser abonados con los beneficios, quiénes están suspendidos por no haber cumplido las corresponsabilidades, o quienes ya han sido dados como egresados, ¿no? Es decir, quienes ya han salido del programa. Y esto además se complicaba porque, digamos, los canales de comunicación eran poco adecuados. Estamos hablando de, por ejemplo,
zonas rurales en las cuales la forma como se comunicaban este tipo de información tenía, digamos, era a través de la publicación de padrones en las oficinas de la municipalidad. Y entonces la distancia, por ejemplo, generaba que mucha gente no pudiera estar al tanto, especialmente cuando no habían fechas definidas para la publicación de estos padrones. Y esto había generado, como decía al inicio, digamos, la organización de una serie de juntas de beneficiarios para, digamos, tratar de adecuarse y tratar de organizarse mejor y tener esta información. Pero además la publicación de padrones, como mencionábamos, digamos, al estar centralizada en estas oficinas, a veces generaba problemas que las juntas tenían que resolver, digamos, por sus propios medios, a través de radios comunales, digamos, notificando cuándo iban a ser las fechas de pago, o a través de mecanismos como, por ejemplo, los choferes de autobús o los choferes de camión, a quienes se les abonaba una contribución para que vayan pueblo a pueblo, digamos, señalando cuáles eran las fechas. Pero además, al momento de la publicación de padrones... Disculpa la interrupción, por favor. Sí, Nos quedan un par de minutos. perfecto. Entonces, cuando veíamos, por ejemplo, la publicación de padrones, digamos, encontrábamos también que había, digamos, falta de explicación dentro de los mismos. Y esto lo que generaba era una serie de colas, aglomeraciones, gastos, y mucho de esto en función de la falta de información que se generaba, ¿no? Y por otro lado, digamos, cuando mencionábamos esto de la relación e interacción con otras instituciones, también generaba una serie de problemas porque, digamos, si bien es cierto, digamos, el MIDIS exige las corresponsabilidades, no necesariamente hay demasiado control respecto a las nuevas interacciones que se generan con colegios, centro de salud, Banco de la Nación, lo cual habría espacios para, digamos, interacciones no necesariamente positivas, ¿no? En las cuales, por ejemplo, habían cargas discriminatorias, no solamente por condiciones de clase y raza, sino también por esta nueva condición de ser beneficiarios, especialmente entre funcionarios que consideraban que las dádivas que les daba el Estado, y así es como estaba fraseado, digamos, eran injustificadas, y especialmente respecto a sus reivindicaciones salariales. Entonces, estas nuevas tensiones, estas nuevas interacciones generaban también, digamos, exponían a esta población a nuevos procesos o nuevos espacios de desigualdad. Entonces, para concluir rápidamente, habían 3 puntos que nos llamaron la atención dentro de estas interacciones. Por un lado, la formación de nuevos actores, estos nuevos perfiles de funcionarios, especialmente en los programas sociales, en los cuales muchos de ellos no necesariamente se identificaban con lo que tradicionalmente se había observado en los espacios rurales, es decir, no eran los notables o los hacendados, digamos, en términos históricos quienes cumplían estas funciones, sino eran más bien personas más cercanas a la población y por lo tanto, digamos, las dinámicas eran relativamente distintas. Pero además, esta generación de ciertos liderazgos locales en algunos espacios, especialmente en la zona andina, en las cuales se organizaban las juntas, y quienes lideraban estas juntas clamaban, por ejemplo, ser, digamos, herederas de, digamos, ser hijas o nietas de quienes habían formado parte de sindicatos campesinos décadas atrás, pero también estos nuevos perfiles, un poco empatando con la idea de los perfileros, estos nuevos perfiles de promotoras y promotores de desarrollo que han sido formados en las últimas décadas a través de iniciativas privadas, de ONGs o, digamos, organismos internacionales, quienes asumían nuevos liderazgos para organizar a la gente en la comunidad y tratar de, digamos, tener o arreglar, digamos, estas interacciones inciertas que generaban los programas sociales. Ahora, esto también generaba dinámicas al interior de los programas, como hemos mencionado, la falta de claridad en algunos procesos, las falsas esperanzas que se generan para evitar conflictos, pero al mismo tiempo generan más incertidumbre. Y que estas a su vez terminan generando lo que en jerga, digamos, se denomina como lecciones políticas, ¿no? Es decir, que la interacción esta, con el Estado es la que va a marcar el imaginario dentro de la comunidad respecto a lo que es el Estado como institución más amplia. Y entonces esto generaba 2 puntos, ¿no? Por un lado, una suerte de lógica del beneficiario, es decir,
pensar, digamos, en los beneficios de los programas sociales no como derechos, sino como dádivas, y por lo tanto no pensarse a sí mismos como ciudadanos sujetos de derechos, sino como beneficiarios, y esa categoría, digamos, no necesariamente resolvía una serie de desigualdades que más allá del plano económico o social se estaban generando. Y por otro lado, también, digamos, había nuevos espacios para organización social, pero esta organización social siguiendo las mismas pautas que ya habíamos visto antes de fragmentación y, eh, y digamos, dislocación un poco en términos de la imposibilidad de organizar más allá del plano local, ¿no? Y quisiera terminar con algunas reflexiones sobre cómo esto un poco nos informa respecto, por ejemplo, lo que hemos visto el año pasado con, digamos, los bonos por la pandemia, pero voy a dejar esto para, digamos, la segunda parte. Muchas gracias. Gracias, Paolo. A continuación, bueno, ya tenemos con nosotros a Luis García. Tenemos su ponencia titulada Performando la visión del Estado, el funcionamiento de los sistemas de clasificación de hogares en el Perú. Una investigación desarrollada con Diego Serna y Félix Puemat. Bueno, Luis es licenciado en Ciencia Política por la PUC. Ha trabajado en investigaciones sobre gestión municipal, implementación de programas sociales y relaciones Estado-sociedad. Luis, te dejo, tenemos 15 minutos. Por favor, te pido si puedes estar atento al chat para poder indicarte ahí los minutos que te quedan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la introducción, Aileen. Este es producto del otro lado de la investigación que Paulo ha descrito ya, que se centra con mayor detalle en el Estado mismo, y básicamente lo que tratamos de hacer es seguir las prácticas de los funcionarios a lo largo de su trabajo cotidiano, ¿no? Es una investigación hecha por Diego Serna, Félix Puemape y quienes habla, Luis García. Bueno, para empezar algunos conceptos previos. Seguramente Paolo también ya ha hablado claramente acerca de cuál fue el trasfondo del proyecto. Solamente quiero resaltar algunos puntos rápidamente, ¿no? A riesgo de redundar. Bueno, lo que hemos tratado de hacer es básicamente preguntarnos acerca de estos nuevos programas sociales no discrecionales, de una manera contrastado con el uso de los programas y el gasto social de manera discrecional, clientelar, que se suele decir, se suele atribuir a las políticas sociales. Y más bien nos interesó mucho cómo en los últimos años en el Perú hubo un desarrollo en cuanto a estos programas. Por una razón, y es que resulta muy interesante ver cómo a medida que se comienza a hablar de la focalización, se comienza a hablar de la clasificación de la pobreza, de entregar los beneficios solamente a aquellas personas que cumplen con los requisitos, se comienza a hablar también de desarrollar sistemas administrativos, de desarrollar tecnologías que permitan identificar a la población que efectivamente va a recibir los beneficios, o se planea recibir los beneficios, y clasificarlas, y a partir de esta clasificación distribuir, digamos, los servicios, los productos, ¿no? En el caso de Juntos, pues la transferencia condicionada, en el caso de Pensión 65, la pensión, en el caso de SIS, por ejemplo, es el acceso gratuito al servicio de salud, etc. Entonces, estamos hablando de un boom de programas sociales basados en la focalización. Y esto incluye pues la revisión de estas categorías socioeconómicas y un algoritmo que finalmente determine quién va a ser pobre, quién va a ser pobre extremo, quién no va a ser no pobre en los programas sociales, ¿no? Entonces tenemos en cuenta esta tecnología sobre la cual se ha creado estas políticas. Básicamente en el Perú esta tecnología se expresa en el sistema de focalización de hogares, pero llama muy bien la atención cómo esta tecnología, digamos, aspira a ser técnica, es implementada a nivel territorial en el contexto que nosotros conocemos, ¿no? En un contexto de una manera diverso,
en el cual el Estado finalmente tiene diversas irregularidades en el territorio en cuanto a presencia de una burocracia, en cuanto a presencia de una burocracia fuerte, institucional. Estamos hablando también de que hay una población dispersa, particularmente en las zonas rurales, y que el Estado, de alguna manera, tiene dificultad para llegar a esa población, a veces por la falta de infraestructura y por las dificultades propias de la geografía, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema que en los últimos años se implementó, digamos, un diseño sobre la base de un conocimiento técnico, pero una implementación que se encarga de los gobiernos locales, esto es importante enfatizarlo, sobre la base de un territorio y unas condiciones irregulares, ¿no? Entonces, a partir de este contraste, nos interesó profundizar en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo tenemos un sistema técnico que al mismo tiempo se implementa en condiciones de alguna manera hasta cierto punto adversas, ¿no? Entonces, nuestra aproximación, antes que mirar, digamos, ok, ¿cuál es la falta de capacidad de esta gran unidad que es el Estado? ¿Cómo esta gran unidad del Estado se implementa a nivel subnacional? ¿Cuáles son las faltas o la ausencia de estas capacidades? Nos interesó ver directamente las prácticas, ¿no? Una manera de ver directamente el funcionamiento es a través de las prácticas cotidianas de los burócratas. Entonces, nuestra aspiración, antes que hablar del Estado y de las incapacidades y limitaciones del Estado, de ver, ok, cómo efectivamente esto funciona en la realidad. Lo siguiente solamente es una descripción rápida en qué consiste el CISFO, un poco para situarnos. El CISFO es un sistema de focalización que trata de capturar la información de la población a nivel local, ¿no? La idea es que una persona que tiene una familia, el cual quiere postular alguno de estos programas sociales, que Pablo ya también ha contado, tiene que acercarse a una municipalidad, ¿no? Y la municipalidad es la responsable en primera instancia de capturar la información de esta familia, de esta persona, y luego a partir de esa información procesar y obtener la clasificación. Entonces, partimos primero de la recepción de esta información a nivel de local, ¿no? Hay una oficina dentro de cada municipalidad distrital que se llama la Unidad Local de Empadronamiento. Entonces, hay una suerte digamos, hay un conjunto de burócratas, de funcionarios responsables de recibir a la persona, recibir su solicitud y de una manera ayudarla a llenar un documento que se llama S100, ¿no? En esos documentos se llenan los datos personales, la ubicación geográfica y si esta persona, cuáles son los servicios, el monto que paga por estos servicios y las propiedades, ¿no? Esto es muy importante porque no solamente trato de escribir el documento, ¿no? Sino que es un primer paso para que el funcionario municipal filtre si esta persona finalmente es una potencial beneficiaria de los programas sociales, ¿no? Al tener estos datos, se sabe de alguna manera, debido a que estos datos están de alguna manera en otras bases administrativas, el funcionario lo que hace finalmente es envía esto al sistema y el sistema mismo le bota un resultado sobre la base de, ok, digamos, esta persona tiene un registro en la SUNAR, tiene propiedades y a partir de eso nosotros descartamos que esta persona pueda ser parte de los, sea un potencial beneficiario, ¿no? Entonces es un primer descarte. Una vez que la municipalidad recibe, digamos, la respuesta de este sistema, es un sistema informático para esto, se decide ir a la vivienda para evaluar cuáles son las condiciones socioeconómicas, ¿no? Si, digamos, este sistema le vota que hay un visto bueno para esta, no es un no pobre, lo que hace la municipalidad es visitar estas viviendas, digamos, ver cuáles son sus condiciones socioeconómicas, la vivienda, la familia, cuál es, digamos, de alguna manera, la calidad del hogar, de la vivienda, y a partir de eso elabora otro documento, que es la ficha socioeconómica, ¿no? Entonces, esta ficha socioeconómica nuevamente se envía a la unidad central de focalización, ¿no? Mediante un formato electrónico, ¿no? En la municipalidad, los funcionarios utilizan las computadoras, suben el documento a partir de un sistema, y nuevamente el sistema le vota si es que esta persona corresponde a la categoría de pobre extremo, ¿no? Es muy interesante que este proceso en realidad
demora cerca de 25 días hábiles, ¿no? Entre el llenado de la fecha a mano del S100 y la entrega a la UCF no debe demorar más de 10 días hábiles, ¿no? Es establecido según las reglas. Y entre la entrega de la ficha socioeconómica, la entrega de la respuesta, si esta persona merece o no, o mejor dicho, debe o no debe ser visitada en su hogar, hasta la entrega de ese documento nuevamente al sistema, pasan otros 10 días hábiles, ¿no? Y hay 5 días más hábiles para corregir problemas, inconsistencias. Este calendario también es muy importante de resaltar, porque nos lleva a pensar en los procesos y las demoras que conllevan este tipo de sistemas. No es una situación en la cual el burócrata automáticamente pueda entregar la respuesta acerca de la condición socioeconómica, ¿no? Sino que hay rutinas y hay procesos que de alguna manera demoran en llevarse a cabo. Más importante aún, esto es de alguna manera, en el año en que nosotros estudiamos el CISFO, era digamos, un procedimiento estándar, ¿no? Que valía tanto para municipalidades rurales, municipalidades urbanas, municipalidades de ámbito geográfico grandes o municipalidades más bien pequeñas. Ok, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta cuál es el diseño, teniendo en cuenta cuál era lo que nos interesaba, este contraste entre este diseño de alguna manera técnico y la implementación, planteamos algunas hipótesis y sobre todo queríamos proponer algunos hallazgos, digamos, como se suele hacer de alguna manera una primera aproximación, ¿no? Una aproximación exploratoria. Entonces, de una manera para poder describir de manera, creemos, más apropiada lo que pasaba el CISFO a nivel local, encontramos de que el conocimiento que se generaba a partir de la información no se regía bajo una lógica de acercarse a la realidad local, acercarse a cuáles son las condiciones sociales o económicas del hogar, ¿no? En realidad no se trataba tanto de saber cuál era la información fidedigna de lo que pasaba a nivel local, sino más bien esta lógica de obtener información suficientemente real. La idea es que sea suficientemente real para que esta información fluya hacia la unidad central de focalización sobre la base de que sea una información lógica. Es decir, por ejemplo, se prestaba demasiada atención, una exagerada atención en evitar inconsistencias, ¿no? Lo que se suele llamar, por ejemplo, datos que puedan ser inconsistentes o irreales, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de techo de cemento en una vivienda o columnas de madera, ¿no? Que son de una manera imposibles de ser aceptados por el sistema. Lo segundo, y que es muy importante también, es que sea información suficientemente real para que, digamos, los cruces con otras bases administrativas, con la base de la RENIEC, con las bases de la SUNAR, sean factibles, ¿no? Hubo una situación muy interesante cuando nosotros hicimos el trabajo de campo, en el cual digamos, había una solicitud que no se podía subir al sistema, ¿no? Y lo que pasaba finalmente era de que los datos que se habían llenado no correspondían con datos que tenía, por ejemplo, la RENIEC, ¿no? Entonces, lo que el funcionario hizo fue priorizar esa base de datos que tenía la RENIEC antes que los datos que directamente recolectó del testimonio de las personas, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se hace este trabajo, porque la lógica detrás de esto no es tanto, como repito, acercarse a cuál es la realidad en sí de la población local, sino prevenir cargas laborales, ¿no? Lo que se está tratando más bien es, dado este sistema, de alguna manera que es difícil de implementar, lo que se trata de evitar son inconsistencias, ¿no? Retrasos en el trabajo, debido a que el sistema le rebota la información que es subida a través de estos mecanismos informáticos. Entonces se prioriza la coherencia y más bien el hecho de que no haya una conexión entre las bases de datos llama la atención, porque de alguna manera nos da idea acerca de cuál es la precariedad institucional del Estado, ¿no? Otra cosa muy interesante que nos encontramos al momento de hacer el trabajo de campo es que
estos candados, por ejemplo, estos rebotes que le da el sistema a los funcionarios, son muy interesantes porque de alguna manera reducen la discrecionalidad del funcionario, ¿no? No es que el funcionario tiene carta cabal para hacer una manipulación completa de los datos y de alguna manera ingresar a alguien que pueda ser su familiar, o un familiar de un político, un familiar de un funcionario, dentro de los programas sociales, ¿no? Es posible, sí, pero de alguna manera hay incertidumbre, algo que ya Pablo ha hablado, acerca de cuál es el resultado final de este proceso, ¿no? Algo muy interesante también es que no podemos ver esto simplemente de manera única, sino que a nivel local podemos rastrear diferencias a nivel regional y a nivel urbano y a nivel rural. Eso quiero comentar más adelante, rápidamente. Luis, disculpa, nos quedan un par de minutos. Gracias. Sí, ok. Ok, simplemente para resaltar este punto. Lo que encontramos es más bien también una situación en la que no hay una contradicción entre el nivel central y el nivel distrital, ¿no? El MIDIS manda coordinadores que de alguna manera ayudan para superar estos tipos de inconsistencias, ¿no? Y más bien funcionarios se apoyan en estos coordinadores para prevenir algún tipo de intromisión por parte del Estado, ¿no? Algunas lecciones rápidamente, si me permiten. El desafío del CISO en primer momento parecía que fuera el clientelismo o la manipulación, pero en realidad se trata de estos retrasos por carga laboral o por estas incoherencias entre la base de datos del Estado, ¿no? Nosotros posteriormente hicimos una investigación en Arequipa y encontramos diferencias también en zonas urbanas y zonas rurales, ¿no? Zonas rurales, los burócratas de alguna manera tienen herramientas para poder reducir el tiempo en estas rutinas, ¿no? Prevén de que la población es homogénea y por tanto de alguna manera se ahorran ciertos viajes para visitar las viviendas, por ejemplo, ¿no? Mientras que en zonas urbanas, debido a la heterogeneidad, esto resulta mucho más complicado, ¿no? Y más bien son preguntas que los funcionarios hacen para ver si efectivamente este potencial beneficiario podría adquirir la categoría de pobre extremo, ¿no? Entonces, en el contexto del COVID-19, solamente apuntar dos cosas, ¿no? Dado que el problema es un tema menos de clientelismo, más de carga laboral, el hecho de que ha habido un significativo incremento de la demanda en cierto punto en las ULES, ha hecho que el trabajo colapse en esas municipalidades, ¿no? Y esto finalmente porque hay una lógica detrás, una macrológica, por decirlo de un modo, y es que estas intervenciones a partir del CISFO están diseñadas para situaciones puntuales en zonas rurales de extrema pobreza, ¿no? Cuando hablamos de zonas rurales, hablamos de mayor heterogeneidad, hablamos de mayor carga laboral y de mayor incertidumbre. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. A continuación tenemos los comentarios a cargo de Giselle Romero. Giselle es máster en gestión y políticas públicas de Manchester, es abogada de la PUC, también se ha desempeñado como secretaria general del MTC y directora nacional alterna del proyecto de modernización de dicha entidad. Asimismo, se ha desempeñado como directora general de coordinación intersectorial y asesora de la Secretaría General de la PCM. Giselle se ha desempeñado también como consultora del Inter-American Parliamentary Group on Population and Development y secretaria ejecutiva del Business Regulation and Evaluation Group. Actualmente, ella se desempeña como consultora independiente en temas de modernización del Estado, fortalecimiento institucional, simplificación administrativa, advocacy, diseño y evaluación de proyectos. Giselle, te dejo para los comentarios. 15 minutos tendríamos, por favor. Gracias. Gracias, Aileen. Muchas gracias también a Álvaro, a Paolo y a Luis por las presentaciones. Empiezo con Álvaro, ¿no? Álvaro me ha recordado justamente este fenómeno que se dio a propósito de la creación del SNP, que fue el surgimiento justamente de los perfileros, ¿no? Creo que hoy día, no sé, él me lo dirá, sería el fenómeno de los ficheros, ¿no? En el marco del nuevo InvierTP, ¿no? Él justamente nos ha planteado cómo, digamos, la mirada de estos profesionales justamente es una mirada de
personas, digamos, que desarrollan sus carreras, ¿no?, profesionales en los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y que justamente desarrollan este trabajo bajo la lógica de que, en el sentido de que hacen obra, pero a la vez también están construyendo, digamos, su propia carrera, ¿no? Y que en ese sentido, digamos, ellos sienten que en efecto están contribuyendo con los gobiernos locales en los cuales ellos trabajan, ¿no? Álvaro mencionó también cómo en la dinámica de este perfilero se difumina un poco la línea entre lo público y lo privado, y en esa línea yo le quería preguntar a Álvaro, porque lo que pasa es que creo que este fenómeno se sigue dando todavía a nivel de los gobiernos locales, fundamentalmente a nivel de la formulación de los expedientes técnicos, por ejemplo, donde uno puede encontrar, por ejemplo, empresas que pueden contribuir a elaborar el expediente técnico con tal de luego adjudicarse, luego la buena pro de la obra, ¿no? O funcionarios que pueden de repente asumir roles de gerente, por ejemplo, de inversiones en una municipalidad provincial, pero ser de pronto el contratista en una municipalidad distrital y de pronto de repente ser parte del mismo partido político, ¿no? Tenía la sensación que de pronto Álvaro estaba, digamos, conciliando con esta mirada, digamos, que de pronto esto, digamos, debiera en este caso ser aceptado como algo justamente en una dinámica de gobiernos locales, en este caso con digamos, niveles de desarrollo, niveles burocráticos, ¿no es cierto?, desarrollo de una carrera meritocrática muy bajos, ¿no? Entonces quería preguntarle a Álvaro cómo mira esto, ¿no? Porque, digamos, no, digamos, a pesar de que pueda ser, digamos, en este caso, en algunos gobiernos locales de pronto mirado como aceptable, el aceptar, digamos, este tipo de conductas o posturas, digamos, sería discutible, ¿no? El otro tema que también comentó Álvaro, a propósito justamente de la mirada del desarrollo como cierre de brechas, está justamente hoy día la mirada que es, digamos, si se quiere, la preponderante en términos de los sistemas administrativos, ¿no? Especialmente, digamos, el sistema de inversión pública, ¿no? Y él lo que postula es que en realidad esta es una mirada muy, muy estrecha, que debiera ser una mirada mucho más amplia, mirando, digamos, en este caso, el desarrollo de una mirada integral, y él habló también de diferentes miradas de desarrollo, ¿no? Y quería preguntarle a Álvaro cómo sumamos a la población en este proceso, ¿no? Considerando justamente que el sistema de inversión pública es uno de los que tiene, si se quiere, la hegemonía en la discusión del desarrollo, y sobre todo porque, digamos, enfoques de miradas de desarrollo territorial todavía no terminan de cuajar, ¿no es cierto? Y los actores que en este caso empujan ese tipo de mirada dentro del Estado no terminan de tener, digamos, el peso que tienen en este caso los sistemas administrativos desde el MEF, ¿no? ¿Cómo hacer para empujar realmente una mirada de este tipo cuando tienes una mirada desde el ministerio, digamos, que en este caso tiene el control del presupuesto, muy enfocada en este caso al desarrollo, digamos, como cierre de brechas, ¿no? En el caso de Paolo, Paolo nos comentó sobre las relaciones entre los programas sociales y los beneficiarios de los programas sociales, ¿no? Y cómo se configuran, digamos, estas nuevas identidades, estos nuevos intereses, pero también estas nuevas brechas, ¿no? A partir justamente de estos nuevos actores que aparecen en el territorio, que son los burócratas de la calle, que desarrollan justamente esta relación, estas relaciones, digamos, de relacionamiento con los beneficiarios sociales. Recuerdo, Paolo, que cuando empieza justamente con la creación del MIDIS, se empieza a tratar de incorporar en el discurso, ¿no? Probablemente se quedó a nivel de discurso el que no se utilizara en este caso la figura o en todo caso el término beneficiario, sino más bien el de usuarios. Entiendo yo que esto claramente no caló, ¿no es cierto? Y la pregunta que le quería hacer es, en esta lógica justamente de estas nuevas identidades que aparecen, había en específico uno de los programas sociales, que era el programa social Juntos, que incorporaba también a las juntas comunales como un nuevo actor, en este caso de validación, ¿no?
y quería preguntarle si él había observado qué sector tuviera realmente una importancia justamente para darle, digamos, un nivel de validación social a estos procesos justamente de selección de beneficiarios y que no fueran vistos solamente como algo, digamos, más de arriba, ¿no es cierto?, desde el programa social hacia las comunidades. Si esto, digamos, en este caso pudo observarlo, digamos, en su estudio, ¿no? Y luego el otro tema tiene que ver con el tema de la estrategia de comunicación que me ha parecido súper interesante, ¿no? Porque justamente claramente una de las etapas, digamos, del ciclo de políticas públicas que es más complicado es el de la implementación, ¿no? Porque, y más aún en un país, digamos, tan complejo como el nuestro, ¿no? Complejo cultural, complejo geográficamente, ¿no? Él habló justamente de las dificultades en términos de una estrategia de comunicación y Pablo, justamente eso es lo que nos pasa hoy día también a propósito del tema del COVID y la implementación de políticas públicas en un contexto COVID, ¿no? ¿Cómo mejorar? Digamos, tú hablaste de 2 ejemplos, pero digamos, ¿qué otro tipo de elementos se podrían emplear realmente? Tú hablaste de algo que me pareció súper bonito, ¿no? Los conductores de los buses, ¿no es cierto? De los buses interprovinciales y también el de las radios comunales, ¿no? Desde mucho antes, digamos, se habla del tema de las radios comunales como un espacio para difundir, en efecto, los lineamientos o reglas que en este caso pudieran tener los programas sociales, pero de pronto la contratación de las radios comunales, y esto lo sabe muy bien Álvaro, se topa con una restricción dentro del sistema de contrataciones del Estado. Entonces, hay dinámicas que pueden parecer como normales y que de repente pudieran parecer de sentido común, pero que luego se topan, por ejemplo, con una serie de dificultades desde por ejemplo, de la contratación. No puedes contratar radios que no te garanticen, por ejemplo, que tengan un determinado récord por ejemplo, de lectoría o de pronto de audiencia, y esto tiene que ser probado mediante una serie de mecanismos, digamos, desde el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar, digamos, en este caso, justamente esta dificultad, considerando que esto influye justamente en la incertidumbre que enfrentan los usuarios de los programas sociales, ¿no es cierto?, en términos de los pagos de los que comentabas, ¿no es cierto?, las fechas definidas para los pagos, o inclusive la publicación de estos padrones que claramente si los publicas en las municipalidades, claramente no es suficiente, ¿no?, porque no llegas, en este caso, al usuario que está más alejado probablemente del centro urbano, de la capital del distrito, ¿no? En el caso de Luis, Luis nos comenta justamente cómo funciona el sistema de focalización de hogares y de estas unidades locales, ¿no es cierto?, que digamos de alguna forma el CISFO tiene a nivel de los gobiernos locales y que han servido para los procesos de focalización en el ámbito local, ¿no? Luis, ¿cómo hacer para avanzar en esto? Yo en tu presentación tú has hecho referencia en algunos casos y has hablado como que de varios funcionarios a nivel de las unidades locales de focalización, pero en realidad en muchos casos estamos hablando de una sola persona, ¿no es cierto?, a nivel de los gobiernos locales. Es una sola persona en muchos distritos, la persona a cargo, digamos, en este caso de estas unidades locales, ¿no? Además, en distritos en los cuales nosotros de repente en varias de las exposiciones ustedes hablan de burócratas en el ámbito municipal, pero burócratas que en realidad están rotando de manera permanente, ¿no? Que claramente se mueven más en una lógica, yo les diría como pre-administración pública tradicional, pre-beberiana, en una lógica más bien de un estado clientelar, ¿no? Que no tienen asegurado claramente digamos, el tiempo digamos, de trabajo en el Estado y que pueden ser removidos en cualquier momento. Entonces, ¿cómo construir estas cosas en espacios de gobiernos locales que normalmente tienes trabajadores con alta rotación de personal, que no tienen en este caso un contrato, digamos, estable, ¿no es cierto?, que están, digamos, sujetos a que su contrato laboral su contrato que ni siquiera es laboral, pueda terminar, digamos, en este caso, en cualquier momento, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer para construir esto y justamente abordar esta problemática que tú has planteado, Luis,
vinculada a que justamente estas personas sean como muy dependientes de estos cruces de datos, ¿no es cierto? Muy orientados, digamos, a reducir las inconsistencias y que de pronto también los fortalezcas para que aparezca un poco el tema del conocimiento de lo local, porque hay mucha imposición de la mirada desde el ámbito nacional y no el reconocimiento, digamos, en este caso, el saber local. Cuando estaba haciendo un estudio sobre el tema del fenómeno del niño, alguien me comentaba, por ejemplo, que cuando iban justamente personas del Ministerio de Vivienda se encontraban con estas unidades locales de empadronamiento a nivel de los gobiernos locales, al final del día simplemente las personas que llegaban de Lima, que llegaban en un avión de mañana y se iban en la noche, claramente no querían siquiera adentrarse en las zonas que habían sido en este caso afectadas por el fenómeno del niño, y había mucha presión sobre estas unidades locales de empadronamiento y no se quería reconocer en este caso este saber local, el conocimiento ya sea de problemáticas de gestión de riesgos o de otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo que vemos es como una fuerza de gobierno nacional muy fuerte, un nivel local muy débil, ¿no? De acuerdo con lo que ustedes justamente comentan, creo que encuentro esa conexión. Pero ¿cómo hacemos para construir realmente una dinámica de un gobierno local mucho más fuerte, más aún cuando nos encontramos, por ejemplo, problemas como los que ha develado en este caso el contexto del COVID? Que claramente un país como el nuestro no se puede gobernar desde el ámbito nacional, que pretende conocer todo lo que pasa en el ámbito local, y claramente en el manejo, digamos, en situaciones como, por ejemplo, un manejo de la pandemia que requiere un manejo fino, de detalle, de una serie de aspectos, claramente queda completamente rebasado. Nada, los quiero llevar hacia ese otro lado. A ver, vamos a ver. Nada, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, súper interesante. Gracias, Giselle. Están precisas las preguntas aquí. Contamos con 5 minutos para cada uno, entonces de repente podemos seguir el mismo orden. Comenzaríamos con Álvaro. 5 minutos, por favor. Gracias. Ya, bueno, muchas gracias, Giselle. Tus preguntas son realmente muy precisas porque me permiten hablar de conceptos que hubiera querido poder desarrollar, pero que no hice por tiempo, y a la vez me van a permitir aterrizar digamos, a cosas más concretas, ¿no? Que creo que es un poco la intención que tienes tú con tus preguntas. La primera, en relación a cuál es mi postura sobre, digamos, estas consideraciones éticas que he planteado, precisamente creo que lo que quiero plantear es que debemos discutir más sobre eso, ¿no? Para mí, honestamente, no hay mucha diferencia entre el perfilero que hace el expediente técnico y de ahí él mismo lo aprueba en esto, siendo funcionario, que en el funcionario de alto nivel que, digamos, le saca una consultoría gigante a un organismo internacional y saliendo de su cargo termina trabajando en ese mismo organismo internacional, digamos. Todo creo que son parte de dos cosas. Número uno, de esta problemática, que es que no hay una carrera pública en el Perú y las carreras públicas más bien se dan en este ping-pong entre el sector público, el sector privado y los organismos multilaterales, ¿no? Y en lo que se llama hoy en día, y es un concepto que creo que no sé si mencioné, de burocracias flexibles. Esas son las burocracias flexibles en donde más bien todo se terciariza, ¿no? Y los estados más bien gastan un montón de dinero y recursos en contratar abogados para que el tercero cumpla los contratos o las licitaciones, ¿no es cierto? Y si vemos la inversión pública, muchos proyectos de inversión pública se traban en estos arbitrajes o conflictos en los que se entran con los proveedores porque el Estado no hace las cosas por su cuenta, sino que tiene que contratar y hablo de inversiones públicas que de repente no es el mejor ejemplo porque obviamente ese tipo de inversiones sí requieren digamos, algo más especializado, pero es algo que se da en múltiples niveles para cosas que perfectamente se podrían hacer en el Estado, pero que se contratan, sea organismos internacionales o consultoras, ¿no? McKinsey, qué sé yo, que hacen el trabajo del Estado, ¿no? Bajo otras condiciones y más bien hay algunas etnografías que digamos, demuestran que finalmente el costo para la población es mayor porque finalmente entras en un arbitraje y tienes que gastar más dinero en contratar abogados para que lo implementen, ¿no? Y no necesariamente obtener los resultados
que necesita. Pero yo diría que creo que es uno de los puntos que quería enfatizar es eso, ¿no? Que creo que mal hacemos en pensar todo en términos a veces de corrupción, porque finalmente si algo hemos aprendido a raíz de todo, desde que se destapó lo de Odebrecht, es que entonces ya cualquier cosa es corrupción y todo el mundo termina en la cárcel por cualquier cosa y es muy difícil distinguir lo que es la persecución política de lo que es realmente lo ilícito, lo ilegal o qué sé yo, ¿no? Entonces, creo que esta noción del bien público permite más bien plantear cuáles son las éticas de los funcionarios públicos o no necesariamente los funcionarios públicos, las personas que estamos vinculadas de alguna manera u otra a la implementación de las políticas públicas, un poco en la venia de lo que mencionaba Paolo, ¿no? No tanto a modo de juzgar, ¿no? Sino más bien a modo de entender qué es lo que finalmente termina ocurriendo, ¿no? Finalmente es una realidad y cómo reconocer esa realidad nos va a permitir implementar mejores mecanismos, sea de control o finalmente reconociendo esta realidad y implementándola y volviéndola legal, no sé. Por eso decía en mi posición, no voy a dar soluciones, pero sí creo que ideas que vale la pena desarrollar, ¿no? Entonces, discúlpame, pero no te voy a dar una postura concreta respecto de lo que pienso de ellos. Yo sé que se me acaba el tiempo, pero rápidamente sobre lo otro, ¿no? ¿Cómo sumamos a la población en el proceso de desarrollo, ¿no? Para miradas de desarrollo territorial. Y yo creo que ahí hace un buen tiempo, seguramente desde que se crearon los programas presupuestales o el presupuesto por resultados, ahí hay un claro divorcio entre lo que es la planificación y digamos, el presupuesto por resultados, ¿no? Entonces, precisamente lo que creo que se ha perdido con este énfasis que ha habido en un último tiempo con el presupuesto por resultados es la planificación y por lo tanto las miradas de desarrollo territorial, ¿no? Creo que es algo que también vale la pena comenzar a debatir, digamos, el presupuesto por resultados ha sido, por decirlo de cierta manera, hegemónico en los últimos 10 o más años, ha tenido sus resultados, pero ahí es clarísimo esta mirada desarticulada y mirar las cosas por productos muy específicos y no mirar realmente cómo se complementan los programas presupuestales, la inversión, el gasto del dinero en el territorio. Y esto, si lo vemos en otros países también, bueno, yo conozco bastante el caso de la India, por ejemplo, hace poco, digamos, ha tenido durante años una burocracia británica tal cual, una réplica donde la planificación ha sido muy fuerte, digamos, y actualmente está pasando a un esquema absolutamente neoliberal en el que han desaparecido el organismo encargado de la planificación y están implementando otras estrategias más pensadas en una lógica tipo consultoría y de resultados. Pero creo que es parte de ese proceso del esquema del New Public Management, donde se ha ido perdiendo, creo acá, el tema de la planificación, y no solamente perdiendo, sino como, por decirlo de una manera, contraponiendo al tema del presupuesto por resultados, lo cual no tendría que ser, ¿no? Y creo que hay un antagonismo entre ambos, que es lo que yo puedo ver en distintas reuniones, conversaciones que he podido presenciar, que creo que sería muy importante poner sobre la mesa nuevamente, ¿no? Digamos, ponerlos a que debatan entre ellos, discutan y se pongan de acuerdo, ¿no? En recuperar un poco lo que es la planificación, tanto a nivel nacional, en términos de temporalidad, sino también en el ámbito local. Creo que ahí es donde debería entrar, obviamente, no solamente la sociedad civil, la población, sino que también tener miradas de desarrollo, no tanto en lógica cierre de brechas, sino es cómo quiero desarrollar mi región, mi localidad y diferenciarme de las otras, ¿no? No todos nos podemos desarrollar igual, pues si no, todos ofrecemos lo mismo, ¿no? Eso. Gracias, Álvaro. Paolo, 5 minutos, por favor, para responder tus reacciones. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a Gisela Romero por los comentarios. Creo que las preguntas son bastante importantes y creo que me ayudan además a hacer este puente un poco con la mirada, digamos, con cómo este conocimiento también puede ser importante para lo que estamos viendo ahora.
Yo diría que, digamos, estas tres grandes preguntas que se plantean están relacionadas también, un poco Álvaro creo que ha ido mencionándolo con más detalle, con esta, digamos, con esta gestión, con esta forma de hacer políticas públicas que están muy marcadas por el neoliberalismo en cuestiones muy concretas, ¿no? No necesariamente en una mirada muy abstracta, sino en términos de gobernanza neoliberal, es decir, qué tipo de conocimientos, qué tipo de interacciones sociales son las que se priorizan dentro del modelo, y también, digamos, qué cosas se busca evitar hasta cierto punto. Entonces, y qué cosas se ignoran también, ¿no? Digamos, esto que ha ido saliendo en distintos momentos sobre la primacía de lo económico, esta mirada excesivamente economicista, excesivamente cuantitativa para medir, digamos, el impacto de este tipo de programas, por ejemplo, tiene que ver un poco con esa forma de hacer políticas públicas. Entonces, por ejemplo, algo como lo que mencionaban, ¿no? Lo discursivo, esta idea de, digamos, pensar en usuarios en lugar de beneficiarios, se ve como una medida puntual, pero no necesariamente se piensa en hasta qué punto eso puede, digamos, se puede cambiar una idea tan arraigada como la de mencionar la idea de beneficiarios, y hasta qué punto, digamos, eso tiene un impacto muy fuerte al momento de generar identidades que escapan de las competencias propias de la política que se evalúa. En algún momento, cuando discutíamos este proyecto, que dicho sea de paso, creo que no quedó muy claro, no solamente soy yo el autor, sino además Mauricio Rentería, sociólogo, y Lucila Rosas, politóloga y socióloga. Cuando discutíamos el proyecto, por ejemplo, salía mucho esta idea de las competencias, ¿no? Hay ciertas cosas que se dejan de lado porque no son parte de las competencias de los programas. Entonces, ese énfasis en lo discursivo, en lo político, falta, digamos, y creo que es algo que se tiene que reflexionar dentro de la gestión pública, porque a pesar de que no está dentro de lo formalmente diseñado, tiene efectos reales dentro de cómo funcionan este tipo de programas. Lo segundo tiene que ver con lo logístico, con la comunicación y con, digamos, y que tiene que ver un poco también con la desconfianza histórica y estas estrategias de negociación que se generan cuando empezó, digamos, el reparto de los bonos, en los medios de comunicación se preguntaban, ¿y por qué la gente sale a cobrar al banco si no le toca hoy? Si está claro dentro de la página web, pues que muchas veces no está muy claro, o dentro de, digamos, las prácticas cotidianas, se asume de que si uno va al banco, puede obtener el beneficio, ¿no? Entonces, ese tipo de negociaciones que parten, digamos, por estas interacciones históricas con el Estado, no pueden ser ignoradas, ¿no? Dentro de un diseño meramente tecnocrático. Hay que mirar, digamos, cuál es la sociedad sobre la cual se está operando, cuáles son estas instituciones informales que ordenan las interacciones, no solo entre ciudadanos, sino entre ciudadanos y el Estado, y cómo esto puede generar problemas colaterales, como se vio en la pandemia con temas de aglomeración, colas largas, etcétera, etcétera. Y eso creo que tiene que ver con dos elementos más como, si quieren ponerlo en términos epistemológicos o ideológicos, para ponerle un nombre más común, de esta forma de hacer políticas públicas, que ignora, digamos, esto que bien mencionabas en los comentarios sobre el conocimiento práctico, digamos, que es un término que usa James Scott en su libro Viendo como el Estado, ¿no? Que es un libro que todos los tecnócratas deberían leer en algún momento, porque precisamente es este conocimiento práctico, denso, local, el que se necesita muchas veces para hacer funcionar las políticas públicas. Es este conocimiento respecto a, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de comunicación más, digamos, mejores en términos de adaptarse a las costumbres y a los recursos que se cuentan en la comunidad. Por ejemplo, el tema tradicional del uso del transporte público, de los camioneros, para, digamos, hacer que circule la información. Y finalmente tiene que ver, y con esto termino, con esta primacía de las interacciones individuales, ¿no? Es decir, se piensa, y tiene que ver un poco con lo de las juntas, porque inicialmente, digamos, más allá de las comunidades campesinas, comunidades o juntas comunales, estas juntas de las que hablamos son juntas que se crean ad hoc en el proceso mismo de la implementación y que no necesariamente en muchos casos están formadas sobre la base de la comunidad. Pero algo que nosotros rescatamos y está en el capítulo es que al inicio, digamos, incluso los propios promotores
son reticentes de empoderar a estas juntas porque escapan un poco de los planteamientos originales de la política, a pesar de que las juntas terminan haciéndoles más fácil el trabajo de comunicación, diseminación de información, etc., ¿no? Y eso tiene que ver un poco con, digamos, esta mirada sospechosa respecto a la organización colectiva, porque todo esto se ve como un proceso individual, es el beneficiario, es la familia de manera individual la que interactúa con el Estado, aunque en la realidad es un poco más colectivo. Y creo que eso tiene que ver también, si lo pensamos en función de la pandemia, muchas de las políticas de distanciamiento social, de distribución de información, están orientadas al comportamiento individual. Y está muy bien, digamos, hay mucho que se puede aprender de las ciencias del comportamiento respecto a cómo mandar mensajes para que los individuos cumplan o no determinadas políticas, pero creo que se desperdicia, digamos, la posibilidad de utilizar ciertos espacios colectivos. Es cierto que en el Perú, digamos, tenemos grandes problemas en términos de organizaciones sociales, pero existen, ¿no? Por muy débiles y fragmentadas, y creo que se puede potenciar, digamos, también, y creo que en algún momento, por ejemplo, el rol de las rondas campesinas, de las comunidades campesinas, al momento inicial de la contención de la pandemia, nos muestra de que este énfasis, digamos, total en las interacciones individuales entre estados y ciudadanos puede ser complementado por una mirada, no hay que tenerle, digamos, miedo o suspicacia a fortalecer organizaciones sociales como comedores, como comunidades campesinas, que pueden hacer de que estas políticas se implementen de mejor manera. Muchas gracias. Gracias, Paolo. Luis, si pudiera ser breve, por favor, para poder ceñirnos al tiempo, nos hemos excedido un poquito. Sí, bueno, agradecer a Giselle y la verdad ha sido súper interesante. Yo voy a tratar de evitar responder cuáles serían las soluciones y más bien irme por el lado más teórico, que creo que es una manera elegante de no responder tus preguntas, pero voy a tratar de hacerlo de alguna manera. Bueno, yo creo que es muy importante efectivamente resaltar cuál es la característica de la burocracia local, ¿no? Y es algo que nosotros hemos hecho un capítulo entero en nuestro libro, ¿no? Digamos, cuáles son las condiciones en las cuales los funcionarios trabajan, y es algo, efectivamente, como tú señalas, ¿no? Es una precariedad en la cual no se trata solamente de una persona, ¿no? Sino que esa persona también, como trabaja en otras áreas, no solamente es miembro, no solamente es jefe de la ULE, sino también es promotor de juntos, etcétera, ¿no? Entonces, es una persona que está ahí por favores del alcalde, y que finalmente cuando el alcalde se vaya, esta persona también se va a ir, ¿no? Lo interesante es ver cómo en estas condiciones, sin embargo, el sistema continúa moviéndose, ¿no? O sea, al menos hasta antes de la pandemia, nosotros lo que hemos observado en estas investigaciones es que en estas dos municipalidades finalmente hay retrasos, hay dificultades para procesar la información, pero no es que haya una paralización completa, ¿no?, en la oficina. Y es que tampoco hay una maquinaria clientelar, tampoco es que los funcionarios, en complicidad con las autoridades, utilicen el CISFO para poder generar, digamos, réditos políticos, ¿no? Hay fallas, hay algunos funcionarios que tratan de, digamos, imponer trata de ingresar un familiar, pero no necesariamente se trata de algo que podríamos llamar parte de un sistema o algo que sea completamente sistemático, ¿no? Y más bien lo que nos interesó y que nos llamó bastante la atención es cómo a partir de esa burocracia local es que aún así hay una expectativa por que el sistema funcione, ¿no? Y en cierto modo, no es que los funcionarios están aislados, ¿no? Es cierto, hay rotación, es cierto, tienen un periodo muy corto de aprendizaje, pero el gobierno central ha hecho su trabajo, ¿no? El gobierno central ha establecido ciertos requisitos, ha establecido ciertas limitaciones, y más importante, hay un acompañamiento por parte de el MIDIS, ¿no? A través de coordinadores que facilitan, digamos, el aprendizaje, y más aún, incluso, no solamente de manera oficial, ¿no?, sino también les enseña prácticas informales para poder sobrellevar su carga laboral, ¿no? Entonces, no hay un conflicto como podríamos encontrar, por ejemplo, en economía o en otras áreas entre el nivel central y el nivel local, ¿no? Sino había una suerte de convergencia que resulta muy útil y muy importante de resaltar, ¿no? Y podríamos decir, es una lección que podríamos aprender, ¿no?
Y sobre el otro, acerca de si podemos tener, digamos, el punche, el músculo burocrático para poder captar la información de local, ¿no? El aprendizaje, este conocimiento local. Habría que ver también si, dos cosas, ¿no? Habría que ver si efectivamente hay una demanda por eso, ¿no? No solamente se trata que hay una voluntad desde el Estado por capturar esta información, ¿no? Sino también si a la sociedad o si a los beneficiarios realmente le interesa que el Estado conozca todo lo que es sobre su, o, digamos, cuál es el conocimiento local, si le interesa abrir las puertas y observar todo lo que pasa de manera detallada, ¿no? Y más bien lo que parece es que lo que le interesa a los beneficiarios es obtener el beneficio, ¿no? Y para eso resulta mucho más valioso no tanto que el Estado conozca la información como que el Estado de alguna manera tenga una mirada coherente sobre lo que son los datos que está observando, ¿no? Que no hay este tipo de inconsistencia entre bases de datos, de alguna manera que no haya ningún tipo de demoras, sino más bien de que, digamos, los datos que aparecen en la RENIEC sean los mismos datos de que aparecen en el CISFO, y que de alguna manera eso le facilite la obtención de estos beneficios, ¿no? Y lo otro también sería importante resaltar es que posiblemente le estemos dando demasiada carga a una oficina local para la cual no necesariamente fue creada, ¿no? O el propósito por el cual no fue creada, ¿no? La idea de que exista una o dos personas en la ULE no es casualidad, ¿no? Se trata más bien un razonamiento en el cual esto es algo más residual, ¿no? Hubo un trabajo censal en el cual se barrió el territorio, se capturó información de pobreza, se incluyó en el padrón, y más bien lo otro son inclusiones esporádicas de familias que piden ingresar en el sistema, ¿no? Y por eso no necesita un cuerpo burocrático muy grande, ¿no? El problema es cuando escapamos de ese contexto original para el cual fue diseñado, ¿no? Que fue las zonas rurales de extrema pobreza, ¿no? Donde es más fácil que el funcionario pueda ubicar cuáles son las personas en extrema pobreza, porque, digamos, es un escenario homogéneo, ¿no? Cuando se plantea un escenario heterogéneo, como en las zonas urbanas, la carga laboral se multiplica por 1000, ¿no? Entonces, encontramos funcionarios que tienen que manejar de una manera un conocimiento más fino de lo que está pasando para saber qué persona puede ingresar o no ingresar al programa. Y, digamos, este tipo de herramientas y este tipo de personal y este tipo de recursos escasea, ¿no? Sobre todo en este contexto en el cual vemos la pandemia afecta mucho más el ámbito urbano que el ámbito rural, ¿no? Y eso, muchas gracias. Bueno, con eso damos por culminada esta mesa, esta segunda mesa. Nuevamente muchas gracias a Álvaro, Paolo, Luis, a Giselle por sus participaciones. También agradecer a los que han participado virtualmente, a los oyentes, e invitar a todos a que continúen escuchando las siguientes ponencias en los próximos días. Muchas gracias.